Bueno, pues agradecido una vez más, ¿verdad?, con el Señor. Esta es la oportunidad que nos da de poder dirigirnos a Él. Ya me había dicho, Padre, damos gracias por esta preciosa noche. Los que están aquí con un corazón dispuestos a recibir y atesorar esta palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Fíjense que, bueno, como yo vengo a ver hoy con lluvia, ¿verdad? Va a haber un poco de dificultad, me imagino, para escuchar. Tengo que poner la más voluntad que podamos para poder escuchar y atesorar la palabra. Dice que quiero leer el mensaje que leyó la profe 2, 15 nada más. Ese texto que leyó el Señor a través de la profe, el 2.15, y es lo que dice aquí: aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados, dice, en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Estamos entendiendo, un nuevo hombre. Cada cristiano es una nueva persona, es una nueva criatura. Pero ¿cuándo somos una nueva criatura? Cuando dejamos de hacer las cosas pasadas. Miren, las cosas pasadas. Si las sigue haciendo, entonces no se crea que es un nuevo hombre o una nueva mujer. No, sigue siendo la misma persona sin mi Padre, sin Jesús en su vida. Cuando dice aquí, aboliendo en su carne la enemistad, Jesús nos dice: cuando fui crucificado, el pecado suyo y mío y de toda la humanidad murió en la cruz. Por eso dice aboliendo, o sea, una vez que fue crucificado, aquí abajo aquí abajo nos dice, pero aquí no más de leer, aquí abajo nos dice: y mediante la cruz reconcilió con mi Padre a ambos en un solo cuerpo, o sea, con Él, en un solo cuerpo con Él. Acuérdense que Jesús dijo en una parte de la Escritura: no los dejaré solos, mandaréis el Consolador para que no estemos huérfanos. Y en otra parte aparece el Espíritu Santo, pero es lo mismo, al cual dice: mi Padre y yo vendremos a morar. ¿En cuál templo? En este, en el suyo, ¿verdad? Amén. Aboliendo, dice, en su carne la enemistad de la ley de los mandamientos expresados, dice, en ordenanza para crear en sí mismo de los dos un solo hombre. O sea, una vez en Cristo somos uno solo con Él. Entonces vamos a ir a Romanos 9. Entendimos, ¿verdad?, la palabra. Romanos 9, 30. Dice que lo que nos dice en el título ahí, como siempre lo he manifestado, no aparece cuando sale a través de la computadora, pero es la justicia que es por fe. Miren lo que nos dice aquí. ¿Qué pues diremos? Dice, que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe, o por fe, que es por fe. Y luego nos dice el 31, más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Estamos entendiendo, lo que sigue la ley, mira, aquí está claro, más Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. O sea, los que se apegaron a esa situación, dice claro la palabra, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ellos, dicen, miren, no por fe. Iban solo por, qué sé yo, como por, espero que ninguno de ustedes sea así, como por ir y cubrir un espacio en las congregaciones. ¿Se han fijado? Hay mucha gente que van y cubren un espacio, pero lo importante no es solo cubrir el espacio, sino llenarse de Jesús en nuestras vidas. Porque de nada sirve si usted, Pablito, está aquí por decir aquí, y si no lo riegan. Si no recibe agua, ¿qué le sucede? Así no se seca. Entonces eso pasa en la persona si no alimenta su alma a través de la palabra. ¿Estamos entendiendo? Porque repito el 31, más Israel dice que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó, porque iba tras ella, dice, no por fe, o sea, iba por ir,
Porque si como hoy día vamos a Yarumega y vayan por querer salir de la rutina y no porque sinceramente quieran ir a recibir del Señor. ¿Estamos entendiendo, verdad? Porque iban, dice, trajeron no por fe, sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Quién es la piedra de tropiezo? ¿Saben ustedes? Es Jesucristo. Entonces, ¿por qué le sirve el tropiezo en la piedra a mucha gente? Porque cuando le tocan la idolatría, entonces tocan. Esa es la piedra de tropiezo, ¿ven? Porque dice, porque iban tras ellos no por fe, sino dice como por obra de la ley. Pues tropezaron, miren, tropezaron en la piedra de tropiezo. Cuando usted le dice a alguien que todavía se mantiene en la idolatría, que es necesario ir a Jesús, el rechazo que pega. El rechazo que pega. Y la palabra lo dice claro, miren, tropiezo, porque no quieren llegar a Jesús. Quieren mantenerse siempre en los mismos ritos, en las mismas tradiciones que son de hombre. ¿Está claro? Quiero que lo entendamos. Y no dice como por obra de la ley, pues tropiezan, o sea, por costumbre. Hablaba ayer casualmente con una persona y le decía yo, mira, debes de llegar a Jesús. Y él me dijo en su momento, pero es que como a eso le han enseñado a uno, entonces uno sigue la tradición. ¿La quiere seguir? Pues sí, ¿verdad? Por ahí saben, le va a servir de tropiezo. Y quiero leer luego volvemos aquí, está en, creo que está en Proverbios 19-29. Entonces él sabe que lo hace por una costumbre. Y si leyó la palabra se daría cuenta que es necesario quitar eso para poder llegar y recibir a Jesús en nuestras vidas. Miren, 19 o 29-19, vamos a ver. Entonces, 29-19, ya lo hemos leído. Bien, también lo que dice aquí, el siervo no se corrige con palabras. O sea, como que le diga a alguien, por decir, no robes, y sigue robando. Porque miren lo que digo, porque entiende, miren, entiende cuando le digo no robes, mas no hace caso. O sea, prefiero estar en el tropiezo antes de ir a Jesús. Lo sabe, claro que lo sabe. Sabe la palabra, sí, pero prefiere seguir en el tropiezo. Entonces, no es por desconocimiento de la palabra, porque está claro. Él lo sabe, y dice claro, miren, el siervo no se corrige con palabras. Cuando la persona no se corrige con palabras, ¿qué significa? Que va a ser necesario el castigo. ¿Estamos entendiendo? Miren, el siervo no se corrige con palabras porque entiende, mas no hace caso o no quiere seguir sumergido en esa mentira de la idolatría. Pues vamos a empezar, mi Señor. Espero que lo hayamos entendido. 31. Aquí estamos, ¿no? Porque iba tras ella, dice, no por fe, sino dice como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra angular, aparece en unas partes, se llama Jesucristo. Quiero que lo entendamos. Como está escrito, dice, he aquí, pongo edición, dice, piedra de tropiezo y roca, dice, de caída. Y el que creyere en él, ¿quién es él? Es Jesucristo. El que creyere en él, ¿estamos entendiendo? Miren lo que le dice aquí, no será avergonzado. El que creyere en Jesús, dice la palabra muy claro, no será
avergonzado. Esa persona, por cierto, me decía en su momento ahí, tengo 21 años con esta enfermedad. Yo le voy a decir en el Señor, nosotros como hijos del Señor, les voy a decir que en algún momento nos duele porque no quisiéramos que la gente sufriera tanto. Pero sufren por la misma necedad, que saben cuál es el camino. ¿Quién es el camino? Jesucristo. ¿Quién es la llave? Jesucristo. ¿Quién es la puerta? Jesucristo. La palabra es clara, nadie, no dice que algunos cuantos, nadie puede llegar al Padre si no es a través de Jesús. Amén. Pueden llamar lo que quieran llamar, pero el único intercedor entre el Padre y nosotros se llama Jesucristo. Debemos de entenderlo. Pues hoy, así como estuve ayer, me tocó con una persona igual. Mire que ya tengo tanto tiempo, ella me tiene mucho aprecio, pero decía yo a la profe casualmente que ya 10, desde que se empezó la construcción del templo del Señor, pero no había ido donde ella. Y hoy sí me permitió el Señor y me decía ella, mire, me dice Luisito, me dice, viera cómo pasa, me dice. Primero con la diabetes, ya me cortaron una pierna, luego me caí, me operaron desde acá hasta por allá, me dijo bien largo según la operación. Me tomo 20 pastillas, creo que me dijo, diarias. ¿Ustedes creen que eso es paz? Eso no es paz, eso no es vida. Y el Señor permitió decirle, comentarle lo que ustedes ya saben. Yo me tomaba 7, doña, le dije el nombre a la señora. Y una vez que el Señor llegó a mi vida, le creí y nunca más volví a tomar medicina. O sea, ¿qué significa? Él es el camino, Él es la solución. Cuando la mujer de flujo de sangre tenía 12 años, con solo que tocó el borde del manto, aunque sabemos que no es el borde del manto, ella fue curada. Cuando se encontró con el hombre paralítico de 38 años, ¿qué le pasaba a este hijo? Ese hombre estuvo igual que como está la gente ahorita, 38 años en la fosa de Bethesda. ¿Y por qué creen que estuvo 38 años ahí? Porque a él le habían enseñado que de tiempo en tiempo bajaba un ángel a esa fosa, y cuando el ángel bajaba, el que se metía de primera se curaba de todo. Si era cierto, no me lo pregunten, pero en la Biblia está. ¿Y qué ocurre? Este hombre estaba creyendo más en las tradiciones del hombre antes que Jesús. Y Jesús llegó y le dijo, levántate, lleva tu lecho y vete. Entonces, ¿quién lo sanó? ¿Fue al meterse a la tradición que estaba antes? No, fue Jesús que lo sanó, fue Jesús que lo sacó. Si miramos, la mujer de flujo de sangre duró 12 años. Y dice la palabra que antes de irle mejor, le iba peor, aún con los médicos. Y dice la palabra que no hubo un tan solo médico que pudiera sanarla. No dice ahí de esa enfermedad, de ese látigo, dice ahí. O sea que la enfermedad en el ser humano es el pecado. Y no lo han querido entender. Muchos se mantienen ahí atenidos a que el médico los está sosteniendo. Y lo hemos mencionado muchas veces, cuando ya no tienen ni dinero para pagar, el médico ya le dice, mire, a las familiares, ¿no? Yo les recomiendo que no se le lleve para su casa, para que esté los últimos días tranquilos. Le están diciendo, aquí ya no hay nada más que hacer. Pero Jesús es el camino, Jesús es la llave. Podemos ver la hija de Jairo, ¿quién fue el que la resucitó? No fue ningún médico terrenal de los que estaban, fue Jesús. ¿Quién levantó a Lázaro? Fue Jesús. ¿Quién convirtió el agua en vino? Fue Jesús. ¿Quién abrió el mar? Fue mi Padre. ¿Quién sacó agua de la roca? No fue Moisés, fue mi Padre. Entonces todo lo que hemos visto, lo que hemos oído, Él lo hizo por cada uno de nosotros, para que lo entendamos, porque hay parte de la Escritura que dice, para ejemplo de ustedes, o sea, para que sepamos que tenemos un Padre, un Dios de poder, si lo quiere llamar como Padre, pero yo lo digo Padre. Tenemos un Padre de poder y tenemos un hermano que está intercediendo todo el tiempo por usted y por mí y por toda la humanidad.
Mas Israel dice que iba tras una ley de justicia, no alcanzó. O sea, la gente que se mantiene en esas tradiciones no alcanzaron, es lo que nos da a entender la palabra. Porque, repito, porque iban tras ella, dice, no por fe. O sea, no porque creían, sino solo como dice Job, de oídos que había oído, más ahora que conozco. Incluso él dice ahí, me aborrezco y me echo en ceniza. O sea, cuando él se da cuenta que lo que estaba haciendo era malo. Entiendan. Mírenme cuando me miran en aflicción, o cuando me miran que el hermano, ¿qué pasó con el hermano Luis? No, que no vino a la palabra porque está enfermo. ¿Cuál enfermedades? Si Jesús ya se las llevó todas. Ya no tengo. Soy sano, soy un hombre nuevo, soy una criatura nueva. Soy un cristiano nuevo para gloria y honra de mi Padre Celestial y a través de su Hijo amado. No por fe, sino dice como por obras de la ley, pues tropezaron en la pieza de tropiezo. Como está escrito, y aquí dice, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída. O sea, ¿por qué dice el padre de tropiezo? Porque sabía que cuando se toparon con Jesús le dijeron, ¿acaso eres tú más viejo que Moisés? Le dice Jesús, antes que Moisés fuera, ya era, ¿no? Pero la gente dice, bueno, ¿y no es este el hijo de María, el cual nosotros conocemos que su padre es José? No lo conocían porque no sabían que el padre no era José, porque había sido engendrado a través del Espíritu Santo. O sea, no lo conocían, la gente habla a veces por saber. Lo mismo dijo Job, de oídos que había oído. ¿Por qué? Porque tampoco conocía al padre, hasta después lo logró entender. Y el que creyere, dice, en él no será avergonzado. Y ahora vamos a seguir al 10, pero antes del 10 quiero que pongamos el 3, 16, 17, no, en Juan, perdón, solo para recapitular lo que ya hemos leído infinidad de veces. ¿Sí? Porque no envió mi Padre, dice, a su Hijo al mundo. ¿Qué dice ahí? Para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. Él vino por usted y por mí. Él vino por todo lo que mi Padre le dio. Y le dijo, Padre, ni uno tan solo se perdió de los que me diste. Solo el hijo de perdición. Debemos de entender que los hijos de perdición, eso ya vinieron para eso. De perdición. ¿Para qué? Para que se pierdan. Y si leemos el 18, el que en él cree, dice, no es condenado, o como leímos atrás, no es avergonzado. Entendamos, ahí dice condenado, ahí avergonzado, pero es lo que nos da a entender a nosotros. El que en él cree, dice, no es condenado. Pero ¿quiénes se condenan? Los que prefieren creer en otra cosa, miren. Pero el que no cree, ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito. ¿Y quién es el unigénito? Es Jesús. Jesucristo debe estar en su vida como está en mi vida. Le decía yo a la señora hoy, no tenga miedo a la muerte, porque el miedo de la gente es que no se quiere morir. Y hay una lucha que debemos de entenderla. Este cuerpo se tiene que morir y ir a alimentar los gusanos. ¿Cuándo entró el miedo en el hombre? En la Biblia, cuando pecó, le dice el Padre a Adán, ¿por qué te escondiste? Porque tuve miedo. Pero ¿por qué no se escondía antes? Porque era obediente. ¿Cuándo tuvo miedo? Cuando desobedeció. Entonces el miedo a la persona a morirse es porque todavía está en pecado. Aunque no morimos, entendámoslo, esta carne sí, porque la carne, dice, carne y sangre no heredan el reino del cielo. Y eso es lo que quiero que entendamos. Volvamos donde estábamos, ¿sí? Entonces, ¿por qué voy a tener miedo a que digan, bueno, que me dijera el Señor, hijo, te vas hoy? No, Señor, aquí estoy, vamos. Es vivir para Él. Y si muero para Él, entonces, ¿por qué me va a dar frío o calor? Hay que estar en paz. Si usted tiene miedo a eso, falta Jesús en su vida. Así de clarito, no va a creer que es otra cosa. Hermanos, dice, ciertamente, el anhelo de mi corazón y mi oración a mi Padre por Israel, dice, es para salvación. Eso es lo que nosotros, que estamos en el Señor ya, pasamos haciendo. ¿Qué? Orando por los hermanos, para que se salven, para que entiendan y tengan una vida en plenitud con Él. Amén.
Pero hay que creerle a Él, si no van a seguir, como dicen, de tribulación en tribulación. Yo casualmente hablaba hoy con el hermano, él fue a ayudarnos allá a un hermano, y le decía, hermano, nadie quiere cooperar. No hablemos económicamente, sino en trabajo, y que el trabajo se paga, no es gratis. Nadie quiere cooperar. O sea que miran la obra, me imagino que yo como Noé, es algo que no se va a hacer. Me imagino que la miran. Y lo que menos entienden que esto, lo del Señor, nadie lo puede parar. Amén, gloria a Dios. Nadie lo puede parar. Miren, estuve, gracias al Señor, desde hoy mi esposa, me imagino con todo el sacrificio del mundo, lo voy a contar nada más para gloria al Señor, se levantó de mañana a hacer burras para que la llevara. Y casi me las como todas porque nadie llegó a ayudarme. Gloria a Dios. Nadie llegó. Pero dije, Señor, pero aquí estoy, voy a seguir en la obra. Ahí estuvimos y en eso al rato llegó el hermano como a las, no supe la hora, pero él llegó. Y después, pues gracias al Señor también, el Señor me mandó a ir y me estuvo apoyando ahí. ¿Verdad, hija? Amén. Porque yo les doy el testimonio dice que tiene celos de mi Padre, pero no conforme a ciencia, no conforme a letra, no conforme a lo que yo pienso, a lo que yo creo. Eso es lo que no deben entender. No conforme a ciencia, dice, porque, miren, porque ignorando la justicia de mi Padre, o sea, ignorando la palabra, ignorando lo que el Padre enteramente quiere para ustedes y para mí. Amén, amén. Es lo que Él siempre ha venido, Él ha querido que seamos eternos como Él. Él cuando nos hizo dijo, está en Génesis, no lo vamos a leer, y está en Génesis 1:26, hagamos al hombre a nuestra imagen, y a la imagen de Dios nos creó. Amén. Somos eternos como Él. La gente se enamora de un par de años que estamos aquí, 50, bueno, yo tengo como 57 años. ¿Qué duraba 100 años? ¿Qué son 100 años para algo eterno? Es nada. Entonces, ¿por qué me voy a enamorar de aquí? Si allá no necesito nada de lo de aquí. Amén. Porque ignoran, dice la justicia de mi Padre, y procuran, mire, para que entendamos, establecer, ¿qué dice aquí? La suya propia. O sea, lo que están pensando. Y no la justicia de mi Padre. No, es que si yo creo en María, yo la respeto como la Virgen que el Señor utilizó en su momento como instrumento. Yo hasta ahí. Pero yo sé que el único intercedor entre mi Padre y yo, lo mismo que con ustedes, se llama Jesucristo. Y busquen en cualquier Biblia y no van a encontrar algo diferente. Porque ignoran la justicia de mi Padre y procuran establecer la suya propia, o sea, la propia voluntad, porque le hacen más caso a la carne. El que quiere beber, yo quiero ir a beber. Y los hacen mentir. Les voy a contar, dice, para el gloria del Señor. Llegó una persona y me dijo, voy a ayudar. Dije yo, qué bueno. Y al ratito, yo no creo que haya estado 20 minutos. Me dice, creo que me hace un favor. Ajá. Mire que a mi hija le piden, y Pepe ya dijo, quieren decir, sí, yo no hay ningún problema. Aquí está, y se lo da al Señor. Y dice, ya regreso, solo me lo voy a dejar. No volvió. Gloria a Dios. Él cree que me engañó a mí, no entiende que se engañó solo. Amén, gloria a Dios. Porque aquí estoy, agradecido y sirviéndole dentro de lo que el Señor me permite. Se engañó solo porque otra vez que me diga que enteramente tiene enfermo a su hija, ¿y cómo voy a poder hacer ello? Que no va a tener valor ni llegar de mí. ¿Cómo va a decir? ¿Y cómo le digo ahora esto si la vez pasada le dije lo mismo y me fui? ¿Quién perdió? ¿Perdí yo? No, hombre, ¿qué voy a estar perdiendo? Amén. El Señor me bendice en todo momento. Amén, amén. Y procurando establecer, dice, la suya propia, no se han sujetado, oiga bien, a la justicia de mi Padre. O sea, no se han sujetado. Aquí dice la justicia, está bien, sí, pero esa es la palabra, esa es la voluntad de mi Padre, esa es la voluntad de Jesús. Eso es lo que debemos de entender. Cuando mi Padre le dice, amarás al Señor, dice, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo y todo es todo. ¿Y cuál es el segundo mandamiento? Que nos amemos unos a otros. Olvidémonos de la envidia, olvidémonos del egoísmo, olvidémonos de la maldad, olvidémonos del problema, olvidémonos de todo lo que no les sirve. Porque alguien puede decir, voy a poner un ejemplo, que yo le caigo mal. ¿Y qué me hace con eso? Nada. Más bien se carga un problema porque el Señor dice en su palabra,
A los que te bendigan, bendeciré. Y a los que te maldigan, maldeciré. Van a cargar su propia cruz sin necesidad. Así de simple. Se han sujetado a su justicia. Se han sujetado a la justicia de mi Padre. No se han, perdón, desde aquí. No se han sujetado a la justicia. O sea, no se han sujetado al Evangelio. Amén. Porque el fin de la ley, dice, ¿quién es el fin de la ley? Miren, es Cristo. Cuando Jesucristo fue crucificado, ahí eso quedó abolido. Significa que Ya no es para nosotros, porque nosotros estamos en el nuevo pacto. ¿Estamos entendiendo? Amén. Porque el fin de la ley es Cristo para justicia. A todo aquel, miren la importancia, miren, que cree. Si está creyendo en otra cosa, anda más perdido que una cabra. Miren, aquel que cree. Y si leemos, y luego volvemos aquí, póngame el Juan 1:12 para que entendamos. Ya lo hemos leído cientos de veces, solo es para reafirmar la palabra. Ya, gracias al Señor, sabemos, miren. Mas a todos los que le recibieron, miren, es necesario, miren, recibirlo, miren, y creer. Si no, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de mi Padre. ¿Qué significa? Que el que no le recibe ni cree, no es hijo. La palabra es clara. Volvamos donde estamos. No quiere creer, tranquilo, solo sepa que mi Padre no es su mismo Padre. Que mi hermano Jesús no es su mismo hermano. Eso es lo que nos enseña el Señor a través de la palabra. Sé que hay momentos que incomoda cuando están acostumbrados a las tradiciones de hombres. Si no es la palabra, si estuviera en la palabra no me daría ni frío ni calor, pero no está en la palabra. Porque el fin de la ley, dice, es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley, Moisés escribe así, dice, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, oiga bien, la que nosotros vivimos, hay una parte donde dice el Señor en su escritura, sin fe es imposible agradar a mi Padre. Es necesario tener fe para estar en comunión, para agradar al Padre, ¿no? Porque la justicia que es por la fe, dice así, no digas en tu corazón, cuando nosotros pensamos internamente, ¿quién subirá? Dice, al cielo. Esto es para traer abajo a Cristo. Él ya bajó, Él ya vino, fue engendrado en María. Él ya vino, quiero que entendamos. Y luego lo que dice es cierto, o quién descenderá, dice, al abismo. Ya descendió. En los 3 días que él estuvo, él mencionó cuando le pidieron señales, él les dijo, no les voy a dar señales, pero les voy a dar una, la de Jonás. Le dijo, como Jonás estuvo 3 días en el pez, él les dio a entender que al mismo tiempo él iba a descender a las profundidades. ¿A qué? A levantar ese pueblo que estaba ahí, porque ese pueblo todavía no subía. Entonces él vino a rescatar a ese pueblo que está bien. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer, ¿qué dice? Miren, subir a Cristo de entre los muertos. Ahí fue cuando él subió al 3er día y resucitó. Al igual nos hizo resucitar a usted y a mí y a todos los que somos hijos. Más que dice, cerca de ti esta palabra, en tu boca y en tu corazón. Está, dice, en la palabra de fe. ¿Está la palabra de fe en nosotros? Eso es lo que nos está preguntando. Enteramente creemos en el Padre, creemos en Jesús, creemos en que el Espíritu Santo mora en nosotros. Miren, más que dice, cerca de ti esta palabra, en tu boca y en tu corazón, está esta es la palabra, dice, de fe que predicamos. ¿Qué nos tiene el Señor haciendo? Yo le decía hace poco, creo que la profe, no sé si lo mencioné, que últimamente el Señor me ha tenido predicando, como dicen, sin querer queriendo, cuando menos me acuerdo, me pone con alguien, y como lo único que está en mi corazón es la palabra. Entonces, cuando hablo de algo, es de la palabra. Esta señora me dijo, mire Luisito, ¿cómo quisiera que viniera gente como usted? Porque viene y me habla de la palabra. Hay gente que va y va por decir a alguien y hablarle de éxitos terrenales. ¿Y de qué sirven esas cosas terrenales?
De nada. Alguien puede tener, como lo hemos dicho, puede tener dinero, como las flores. puede tener los títulos que quiera tener y son terrenales, allá no pasan. Yo no tengo ningún título terrenal, pero el Señor me da un título celestial. Amén. Voy a Gloria a hacer. Dios. Bendito. Puede alguien tener los títulos que quiera y le garantizo que ante el Señor, si no está con el Señor, no es más que a mí. Que si no está con el Señor, que se descuide, que se queda. Más que dice acerca de ti, dice esta palabra, en tu boca y en tu corazón está, es la palabra de la fe que predicamos. Que si confesarme con tu boca, oiga bien, creer, confesar, Que Jesús recibir, que si confesarme con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que mi Padre le levantó de los muertos, miren, está claro, miren, serás salvo. ¿Qué significa? vida eterna. El que no cree, póngale al revés, Que no confiesa. no es salvo. El que no cree en Jesús y sigue creyendo en esas cosas, No es no es salvo. Repito, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, o sea, es el Hijo que fue a la cruz por usted y por mí, que se llevó todas las dolencias, todas las enfermedades, todas las iniquidades, todos mis pecados y los suyos, y creyeres en tu corazón que mi Padre le levantó de los muertos, serás salvo. salvo. Es el único que salva. No dice aquí, hay otro intercesor en vez de Jesús. Búsquelo desde Apocalipsis a Génesis, de Génesis, perdón, Apocalipsis, o al revés, échelo de Apocalipsis a Génesis, y no lo va a encontrar, porque no hay ningún otro intercesor. Que con el corazón se Porque con el corazón, miren, se cree para justicia, pero con la boca, miren, es necesario confesarlo. Es decir, sí creo en el Señor Jesucristo. Sí creo que Él fue a la cruz por mí. Sí creo que Él me limpió de mis pecados. Por eso siempre repetimos la misma oración. No crean que yo lo hago para los demás que todavía no lo han hecho. Porque yo ya sé que ya estoy inscrito en ese libro de la Biblia. Por eso lo hago. No van a creer que es un disco rayado. No, es para los que no lo han hecho. De corazón, ¿verdad? Porque con el corazón, oiga bien, con el corazón, no habla de la mente. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa, miren, léanmelo ahí, para salvación. Si no lo confiesa con su boca, no hay, miren, aquí está salvación. El láser está fallando, pero aquí está, miren. Para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, vuelve a repetir lo que se leyó más allá, no será avergonzado. no será avergonzado, no será confundido, no será arrebatado porque no es digno de mencionar. Porque dice el Señor que a más llenura, más alejamiento de este que no es digno de mencionar. Si usted lo siente en la espalda, diga usted, entonces me falta llenura. Voy a empezar a llenarme la palabra porque a más llenura, más alejamiento de este que no es digno de mencionar. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, no será avergonzado. Porque no hay diferencia, dice, entre judíos y griegos, pues el mismo que es Señor de todos es rico, o sea, rico de misericordia para con todos los que le invocan. O sea, para los que le pasamos clamando constantemente. Y eso es lo que el Señor nos enseña, para que pasamos clamándole constantemente. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No habla de otras cosas, no habla de Exiomo, llaman de aquí, ¿verdad? Sí. De Exiomo, o en mi pueblo que llaman el San Francisco. No. ¿Cómo pues invocará, dice, aquel en el cual no han creído? Miren, ¿por qué no lo invocan? Nos enseña la palabra, aquí está claro, miren. No han creído en él. Está claro, ¿eh? La palabra no, miren, ¿cómo pues invocarán, dice, aquel en el cual no han creído? O sea, no lo invocan porque no han creído en él, han creído más en los rudimentos de hombre antes que la palabra, miren.
¿Cómo pues invocarán, dicen, a aquel en el cual no han creído? O sea, hay gente que dice, pero yo le pido, pero ¿le ha creído? Le quitó las pastillas, ¿y por qué cree que no me las tomo? ¿Por qué no me las seguí tomando? Porque le creo. Porque le creo, y si no le digo, Señor, pues aquí estoy. Pero yo no sigo tomando más medicina. Si usted se la llevó en la cruz, aquí está. Ya tengo más de 8 años, creo, ¿verdad? Y aquí estoy. Y no me he llevado el Señor todavía. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual dicen no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Pero nosotros no tenemos justificación para decir, es que no he oído yo de Jesús. Porque constantemente el Señor está dando esa palabra que debamos de saber que el único camino se llama Jesucristo. ¿Cómo pues invocarán, dice aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel en quien no han oído? ¿Y cómo oirán, dice, sin haber quien les predique? Pero el Señor aquí me tiene predicando. Entonces no pueden decir, es que yo cuando lleguen allá ante el Señor, no, que como yo no sabía, y como nunca me dijeron nada. Y va a decir, bueno, y entonces ¿a qué ibas a las reuniones donde mi hijo Luis? Él siempre te habló de lo mismo, y capaz que le va a poner una grabadora ahí. Mira, aquí está cuando te decía esto y esto, que te incomodaba, por cierto, me imagino que va a decir el Señor. ¿Cómo pues invocarán a aquel, dice, en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán, dice, en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? En nosotros ya no cabe esa justificación, porque sí hemos oído, sí nos han predicado. ¿Y cómo predicarán, dice, si no fueron, miren, si no fueren enviados? Y como está escrito, dice, cuán hermosos son los pies, oiga bien lo que dice ahí, de los que anuncian la paz. ¿Miren? De los que anuncian la buena nueva. ¿Y qué es la buena nueva? Es la palabra que el Señor nos mantiene constantemente hablando. Miren lo que dice, qué precioso. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Pero recuerden que Jesús está en un Juan 17, 18, creo, por ahí. Búsquenlo ahí, quiero ver si, para que sepamos que Él ya los envió también a ustedes, tal como me envía a mí. Juan 17, 18, por ahí creo que está, 17. Miren lo que dice aquí, ahí está, miren. Como tú me enviaste al mundo, está hablando Jesús, como el Padre lo envió a Él. ¿Lo miren? Así yo los envío al mundo. Les digo, en el caso mío personal, ¿verdad? Me tiene gracias a Él aquí. Vamos a Yarumela también. Y mañana ya el Señor nos manda para el Negrito. Entonces, ¿qué andamos haciendo? Volvamos donde estábamos. ¿Qué andamos haciendo? Enviado del Señor a llevar la palabra, a llevar el Evangelio. Y no creas que me manda a llevar un Evangelio diferente. El mismo Evangelio me manda a llevar a todos los lados que me manda. 10, estábamos por ya vamos a terminar, 15 creo que estábamos. ¿Y cómo predicarán, dice, si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian la buena nueva, que es la palabra. Mas no todos, dicen, miren, obedecieron al Evangelio. O sea, no todos obedecieron a la palabra. Como hablaba la hermana Linda la semana, el miércoles sí, cuando Jonás, le dijeron a Jonás que predicara, ¿y qué hizo Jonás? Se fue para otro lado. ¿Por qué? Porque no quería predicar. ¿Y por qué creía que se podía esconder de mi Padre? Imposible. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, como que yo le diga, Señor, hágale un hermano lo que está aquí, que ha creído en lo que tú pones en este instrumento, que salga de esta boca para que se diga. Eso es lo que él hacía, preguntando. Mas no todos obedecen al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? O sea, ¿cuál anuncio? El Evangelio. Así que la fe es por el oír, y el oír, dice, por la palabra de mi Padre. Pero digo, no han oído, antes bien, dice, por toda la tierra han
salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra tu palabra. ¿Cuál palabra? Del Padre. Solo démosle gracias a mi amadísimo Padre. Te doy gracias por esta palabra que has permitido esta preciosa noche. Te pido que la atesores en mi corazón a través de tu Santo Espíritu y me permita sobre todo ser hacedor de esta palabra. Asimismo reconozco al Señor Jesucristo como mi único y suficiente Salvador de mi vida, de mis pecados. Te pido que me inscribas en el libro de la vida y que no sea borrado nunca jamás. Gracias Padre, gracias Señor Jesucristo y gracias Espíritu Santo. El Señor los bendice hoy, mañana y siempre más de lo que son bendecidos. Amén y amén.